Tecnología desde las zonas francas. En este espacio tendremos al segundo invitado internacional del día de hoy, en el que vamos a conversar sobre todo este escenario internacional. Vamos a invitar entonces en este momento al escenario al señor Carlos Forero, COO de OData Colombia y Latam. También a Karim Palmieri, fundador y CEO de Quadriam. A Andrea Serrano, gerente de Zona Franca Santander. Y para moderar este espacio también queremos invitar a Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Bienvenido a este panel. Le damos la bienvenida a todos los miembros de este panel. Estamos listos entonces para iniciar esta conversación. Bienvenidos. Tiene la palabra nuestro moderador. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Tenemos un ejercicio bastante interesante antes del vino y de la brisa de Cartagena, entonces ojalá nos pongan bastante atención para sacar el mayor provecho de lo que tenemos hoy en día. Tenemos un ejercicio como corresponde muy a la vanguardia y me dijeron que hiciera una breve introducción para facilitar esta conversación. Tenemos una composición del panel que nos permite tener un ejercicio que se complemente. Vamos a hablar claramente de cómo podemos impulsar esa innovación y tecnología desde las zonas francas. Colombia está creciendo en términos de conectividad a Internet, está facilitándose y vamos a hablar de data centers, vamos a hablar de lo que ocurre en términos del desarrollo de talento. Entonces, es una combinación de cómo este ejercicio de transformación digital, de lo que puede ser apropiación, pues las zonas francas son un gran polo de desarrollo. Por dar unas cifras, Latinoamérica tiene una gran participación de zonas francas, pero en el caso de Colombia, pues es protagonista. Lo que queremos ver es cómo en servicios podemos sacarle mayor provecho, claramente en esta lógica de lo que decían esta mañana de nearshore, o de lo que están hablando en términos de geopolítica, que podríamos poner el apellido de geopolítica digital. Y vamos a necesitar mucha diplomacia digital ahora en realidad con estas realidades, con estos retos en inteligencia artificial. Y en data centers, pues obviamente Carlos vamos a comentar un dato para que lo tengan presente. En el mundo hay alrededor de 10.000 data centers, Colombia tiene 42 y China, para que pues también tengamos claro otro ejercicio, tiene alrededor de 450, Alemania tiene 521, México tiene 170 data centers. Entonces, estamos hablando de innovación, de inteligencia artificial, de la nube, pues las zonas francas claramente van a necesitar también talento. Y va a ser una gran oportunidad en términos de atraer inversión y de poder jugar a que tengamos unos ecosistemas más robustos. El EdTech, el PropTech, el AgroTech, el GovTech, todos, el FinTech que está creciendo tanto en Colombia, van a tener también unas oportunidades muy grandes en esa capacidad de que la tecnología y la innovación se dé desde los data centers. Entonces, dicho esto, primero una ronda y arrancamos obviamente como corresponde con Andrea. ¿Cómo podría uno entender qué es esas oportunidades en términos de innovación y tecnología desde las zonas francas? Y bienvenida. Bueno, Santiago, gracias y muchas gracias a la ANDI por la invitación. ¿Cómo las zonas francas pueden potencializar el tema de tecnología en las regiones? Nosotros tenemos un caso en Zona Franca Santander bastante particular, y es que al ser una región del interior del país con unos retos logísticos importantes en materia del manejo de mercancías, del manejo de bienes, que es lo que tradicionalmente vemos en una zona franca, pues tuvimos que pensar en una propuesta de valor diferente y empezamos a mirar qué era aquello para lo que éramos buenos o cuál era el potencial de la región.
Entonces, Santander, siendo una de las principales economías del país, depende del petróleo, pero tiene un talento humano bastante bien formado. Y eso hizo que cuando empezamos a pensar en esa zona franca, el mercado que queríamos atraer era ese tipo de empresas que necesitan como recurso el talento. Y basados en eso desarrollamos una plataforma con unos incentivos, pusimos una infraestructura muy robusta, un parque que es mixto, que si bien atiende también negocios de logística y manufactura, también tiene un potencial importante en 4 hectáreas exclusivas para servicios. Y con esa infraestructura desarrollamos una propuesta de valor. Y cuando empezamos a desarrollar esa propuesta de valor nos dimos cuenta que las universidades no estaban respondiendo a lo que las empresas estaban buscando para instalarse dentro de una zona franca. Y empezamos a trabajar en educar el talento. Entonces, con unos incentivos adecuados, con una propuesta de valor adecuada y con un talento que se ajuste a lo que las empresas requieren, una zona franca perfectamente puede ser el epicentro para volverse un hub en innovación y tecnología. Genial. So, Karim, you're the guy from Italy, from Palermo. You say you were born there. But from your perspective, how you can, I'm just giving you some context here. Your perspective in terms of innovation and free trade zones. How can you facilitate innovation and obviously development? Puedes facilitar la innovación en las zonas de libre comercio. Buenas tardes, mi nombre es Karim, soy CEO y yo pienso que la misión que tenemos acá es tratar de acelerar la adopción de la innovación y todos hablan cómo innovamos, cuáles son los mecanismos en el mundo para innovar, los formatos por todo el mundo y varían, hay variaciones. Entonces también la manera como los zonas de libre comercio interactúan con los talentos, eso es crítico. Necesitamos mirar en Europa y hemos venido también a mirar el caso de Latinoamérica y los aprendizajes que tenemos por todo el mundo es hacia dónde te lleva la innovación o la innovación forzándote hacia la tecnología, pero también forzándote acerca del contexto y eso está relacionado con el talento. Entonces, pienso que lo que he visto es que las razones o lo más exitoso es los clústeres colaborativos en talentos que puedan iniciar actividades de pronto de innovación y valores o preposiciones o propuestas que tengan un componente de experticia, pero también el talento local es clave, los proveedores y socios claves que encontremos en las regiones, y eso es algo que está muy relacionado y que debemos discutir y tiene que ver con la innovación también. De talento y lo que puede ser incentivos o cómo se puede trabajar. Y ustedes están en Tenjo y en Cajicá, y esa conversación, Cota, perdón. Esa aproximación, por ejemplo, en el caso de los data centers, eso es un facilitador grande, pero estamos hablando de especialización y también de clústeres esta mañana. ¿Usted cómo ve eso como elementos para que efectivamente se pueda desarrollar innovación y tecnología desde las zonas francas? Gracias, Santiago. Primero de todo, buenas tardes y gracias a Andy por la invitación. Yo soy el responsable por la operación de OData en Latinoamérica, entonces veo operación en México, Colombia, Chile y Brasil. Y OData se especializa en construir y operar data centers. Eso es lo que hacemos. Y en ese contexto soy usuario de Zona Franca en Zona Franca Metropolitana en Cota y soy usuario de Zona Franca en Zona Franca de Occidente en un proyecto que estamos en desarrollo. Yo creo que es importante mencionar que los data centers per se son unos habilitadores de la innovación, por pura naturaleza, porque está construido para albergar, hostear capacidades de cómputo para almacenar, procesar y distribuir mucha información. Y teniendo eso claro, yo creo que Colombia está en una posición privilegiada, porque es el único país que tiene la herramienta de zonas francas suficientemente madura y desarrollada. Cuando digo el único país del vecindario, de la región. Y mencionaba la operación en otros países porque ahí no los tengo. Ahí tengo que desplazarme a regiones de frontera o a regiones apartadas en donde tengo otro tipo de inconvenientes como puede ser la mano de obra.
Entonces, yo creo que hay una herramienta muy importante. Mencionaba Santiago el número de data centers solamente para hablar del potencial, pero cuando hablamos de la capacidad de procesamiento que existe en Colombia, es exageradamente baja comparada con cualquier otro país. Para darle alguna indicación de números, sí, en Colombia podemos tener 40 data centers o 42. Cuando vemos la cantidad de potencia que manejan esos 40 data centers, y potencia significa más o menos cuántos computadores puede haber adentro, debemos estar llegando a 40 megas de potencia. El data center más pequeño que estamos desarrollando ahora es de 48 megas en otros países. Yo creo que aquí nos ha faltado promocionar más y, como bien lo mencionaba Karim, tener un contexto en donde las condiciones de energía, de mano de obra, sean estables para poder desarrollar esta industria. La parte más compleja que tenemos es que hoy tenemos un boom de los data centers porque la cantidad de industrias que se están desarrollando alrededor de la información va creciendo. Pero es una realidad que yo no necesito tener un data center en cada país. Yo puedo montar un data center en otro país y atender el mercado colombiano. Y eso nos puede pasar si no somos capaces de estructurar bien con el gobierno y entre el sector privado una oferta que realmente atraiga a la inversión a desarrollar este tipo de infraestructura que disponibiliza para prestar servicios. Es decir, una política pública que sea ordenada para esos efectos. Yo creo que no es solamente una política pública, porque lo primero que decía es, hoy tenemos una herramienta. Las zonas francas y sus condiciones actuales no las tenemos en otra parte. Es entender todo el contexto. Genial conocer el ejemplo de Santander. El segundo elemento que más restricción tenemos es mano de obra. Y es una mano de obra que podemos calificar en 24 meses, en 12 meses. Y ya hoy, incluso Colombia, nosotros, no sé si eso suena bien, pero nosotros enviamos mano de obra a otros países. OData tiene principalmente gente de Brasil y de Colombia. Y somos el país más pequeño en la operación. Pero tenemos un gran talento que hoy nos ayuda a cubrir la operación en otros países. Igual pasa con energía. Energía en Colombia tenemos, y tenemos energía limpia. Muchas veces nos falta red de distribución, la última milla. Son inversiones gigantes. Si las hacemos entre varios, realmente hacemos mucho más eficiente o más viable la posibilidad de invertir en una industria como la nuestra. Andrea, construyendo sobre lo que decía Carlos, ¿cómo ha logrado Zona Franca Santander? Y obviamente el ejemplo de Campus LAN es muy diciente, por si no lo conocen, tendrá como 3 años de vida, 2 años largos. No, en Zona Franca 2 años. 2 años en Zona Franca Santander. ¿Qué permitió que se montaran ahí? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque finalmente el talento es lo que le da la escalabilidad a las operaciones de inversión, de innovación y tecnología. Sí, pues lo que hicimos nosotros fue entender, como te comentaba hace un momento, que las operaciones de tecnología requieren talento, se mueven con la gente, se basan en el conocimiento de las personas que trabajan dentro de esos espacios físicos. Y es que pensemos que las zonas francas no solamente instalamos empresas, formamos ese talento que trabaja en las empresas. Campus LAN es un ejemplo de cómo una zona franca puede ser una plataforma no solamente para atraer inversión, sino para generar movilidad social. Esto es un proyecto que está instalado en Zona Franca Santander, es un campus de alrededor de 2.000 metros cuadrados que ha formado a más de 1.000 muchachos jóvenes, principalmente de estratos 1, 2 y 3, que es esa población que corresponde a ese 80% que no termina en una carrera universitaria, y en 10 meses terminan formados en habilidades de programación, habilidades del ser y bilingüismo, garantizándoles luego la empleabilidad. Hoy estamos en un 85% más o menos de empleabilidad, son chicos que están prestando servicios desde Santander a compañías no solo nacionales, sino también internacionales, entonces exportamos servicios a otros países. Y al final esto lo que hace es contribuir en ese cambio de mentalidad. Cuando conversamos hace un momento con Karim decía, si queremos entrar en el tema de innovación y tecnología, tenemos que cambiar la forma de pensar. Y a través de esa formación, estos chicos van llevando su mensaje al resto del territorio y se va generando un movimiento que al final lo que logra es seguir potencializando una región, especializándola en un sector como es el de servicios, que es nuestro caso. Karim, so building on
mindset. Karim, hablando del cambio de mentalidad, ¿tú cómo logras hacer una transformación con esta clase de perspectiva en la región? Porque tú sabes que Colombia tiene diferentes regiones que son bastante tensas, pero cuando hablamos del cambio de mentalidad, cambiar la mentalidad de la burocracia, cambiar la mentalidad de la academia, cambiar la mentalidad de las empresas, ¿cómo tú definirías ese cambio de mentalidad cuando hablas de zonas de libre comercio e innovación? Cambio de mentalidad. Bueno, yo pienso que de la conversación que tuvimos hace un rato, es una reflexión de las zonas de libre comercio, pero también ya las zonas económicas que ya existen dentro de Colombia. Entonces, por eso me gusta venir bastante, porque tú tienes diferentes modelos, diferentes papeles, todos dentro del mismo país, y eso es lo que vemos acá. Entonces, si tú tienes algo que está en el lado portuario, o algo que está en el lado de tecnología, o algo que está en el lado de la agricultura, tienes todas esas dinámicas, pero las implicaciones de todo esto es que para cambiar, para empezar a pensar de una manera diferente, necesitas mirar diferentes modelos. Por ejemplo, las habilidades en diferentes contextos suministran en realidad una cantidad de experticia, por ejemplo, por todo el mundo, en las zonas de libre comercio en Latinoamérica, especialmente en Colombia, lo que representa es realmente muy, muy increíble, muy bueno. Y el cambio de mentalidad, para responder tu pregunta, yo pienso que hoy piensas que si combinas un socio innovador con la fuerza laboral, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder tener un centro de datos? ¿Cuál es el modelo, las indicaciones que necesitamos para decir, bueno, ahora estamos calificados para abordar ese mercado? Entonces, la pregunta es, una vez que tienes un proveedor o socio de centros de datos, ¿cómo vas más allá para sacar el máximo provecho de esa experticia o tu experticia, especialmente para aportar con riqueza en la competitividad? Y también ahí tenemos pero también esta experticia suministra cuáles son las implicaciones para el sector energético, por ejemplo, cuáles son las implicaciones de estas sinergias para los diferentes sectores, cuáles son los aprendizajes que uno puede tener del otro. Entonces, eso es algo, ahí tenemos un cambio de mentalidad, la manera como estamos interactuando, y pienso que eso es muy importante. El otro lado de cambio de mentalidad es que tan rápido adoptan la innovación, y eso es algo en lo que creemos y pensamos que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer del lado de socios, del lado de la industria, actividades donde compartimos la experticia, el conocimiento con un socio, es algo muy, muy clave. Si la parte por ejemplo, de manufacturera en una zona libre de comercio es una transacción compleja. Sin embargo, si tú te das cuenta, es cómo se están construyendo los clústeres. Si tú te imaginas que hay zonas económicas específicas, mirando a una compañía específica que está creciendo, que viene de cualquier parte internacional, llega a Colombia esta empresa, llega a la región, ¿qué puede ocurrir? La sociedad, el mecanismo de hacer una sociedad con esa compañía debe ser muy fácil, debe ser rápido, y ese es el tipo de cambio, porque ahora tienes la innovación, sí, y con una empresa internacional estás implementando estrategias muy rápidamente, y esto te debe permitir innovar dentro de esa zona de libre comercio, pero también debe haber un tipo de sociedad, y eso debe ocurrir rápido. Suministrar también cambios de mentalidad. Cómo yo trabajo con este socio internacional, cómo podemos trabajar y hacer las cosas diferentes. Entonces, es una clave de transacción tipo clúster. Ahí hay un cambio en la mentalidad, en esas interacciones con estos socios extranjeros. En temas de servicios, nosotros acabamos de hacer un estudio con la Cámara de Industria Digital y Servicios, y los servicios basados en conocimiento exportan 26 billones de pesos al cierre del 2024. Generamos alrededor del 8% del PIB y generamos casi 1.1 millones de empleos en Colombia. Esto es BPO, esto es ITO, centros de servicios compartidos, temas de software, de servicios de ingeniería, todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema de especialización
y cómo llegar a que esa evolución y especialización de las zonas francas en este, digamos, desafío mundial de la digitalización podría uno avanzar, porque pues obviamente deben existir fortalezas y capacidades. ¿Por dónde deberíamos abordar eso en términos de especialización de zonas francas? Buena pregunta, Santiago. Se pagó mi viaje de moderador, ya listo. De nuevo, yo lo veo de una perspectiva muy centrada en el data center. O sea, hoy tenemos un potencial muy grande de seguir desplegando esta infraestructura. No necesariamente la tenemos. Colombia es un país que no tiene infraestructura de cómputo local de servicios en la nube. No lo tenemos. Está desplegado en Chile, en Brasil y en México. Eso no quiere decir que hoy yo no contrate servicios en la nube. Claro que sí, todos los proveedores están acá y todos te ponen tu información en sus diferentes data centers. No debe haber una gran diferencia en el servicio. Sí hay una diferencia en la latencia y seguramente en el costo. Y ahí hay una variable importante. Colombia, de nuevo, tiene un potencial no solamente en la infraestructura, sino en el talento humano, en las capacidades que tenemos. Y para desarrollar hoy clústeres o especializaciones, yo creo que tenemos que acercarnos mucho más. Me cuesta trabajo encontrar la palabra exacta de cómo decirlo, pero es lo que Karen ha estado insistiendo en casi todas las oportunidades que le damos de hablar, es en cómo nos unimos para crearlas realmente. Yo mencionaba que estamos en varias zonas francas, en ninguna donde estoy hablando con mis competidores de cómo desarrollar infraestructura en conjunto, como un grupo, para hacerla más eficiente y competir contra otros países. No lo estoy haciendo. Pero en el mismo parque tampoco estoy teniendo el eco más allá de mi desarrollo individual, mi especialización. Voy a ser tan competitivo como yo pueda ser solo. No estamos teniendo de pronto ese cambio de mentalidad, el cómo podemos entre varios fomentar un clúster de educación que nos alimente a todos. Eso no lo estamos viendo todavía. Más allá de que no necesariamente tenemos toda la infraestructura, tenemos un gran potencial, tenemos las zonas francas como una gran herramienta, pero nos está faltando un poco de visión tal vez. Andrea, pues claramente sobre eso es el desarrollo regional, y ya lo has mencionado, pero ¿de qué manera uno puede articular? Porque eso finalmente es una conversación de ecosistema, y ese impacto social en empleo y ese impacto social en, por ejemplo, otros actores como el SENA y otros actores en términos de la academia. Y como ustedes saben, la ANDI ya tiene una cámara de universidades y es parte de lo que estamos, y ahí está la UNAP en Santander, pero ¿de qué manera puede uno realmente conectar ese talento para cambiar la mentalidad, ese talento para enganche laboral, pero ese talento cómo está siendo actualizado en términos de habilidades? Porque pues obviamente temas como los de ciberseguridad o la inteligencia artificial y ciberseguridad va a ser un reto enorme en la capacidad de tener talento pertinente. Porque ya nos dice el repertorio de lo que se están formando, pero ¿cómo va esa prospectiva para efectos del desarrollo? Es que hay que empezar por algo, Santiago. O sea, es una realidad que las universidades a hoy no responden a lo que la industria de tecnología requiere. Por hablar de un sector, porque igual pasa en otros sectores, no es el único, pasa en metalmecánica, pasa en autopartes, pasa, bueno, en N cantidad de sectores. Entonces, es empezar por algo, dar una solución inmediata. Un chico que se forma en un espacio como Campus Lance en 10 meses no significa que no quiera llegar a la universidad. Él quiere dar un siguiente paso y llegar a la universidad. Entonces, siento yo, como lo dice Carlos, que son temas de colaboración. A veces queremos ser autosuficientes, no vemos inclusive a nuestro colega como un colaborador, como un partner, sino como la competencia. Somos cerrados con compartir información y en mi concepto eso no funciona. Al final esto es construir ecosistemas y los ecosistemas no son solamente de una región, puede ser un ecosistema de país inclusive. Entonces, ¿cómo lo vemos? Una infraestructura física basada en unos incentivos, una infraestructura social y un ecosistema empresarial que al final tenga un propósito, en el que se sumen todos los actores, no solamente el privado, también el público y también la academia, para que el entorno responda a las necesidades que tienen las empresas y que podamos de verdad crecer.
El hecho de impulsar el sector de servicios da unos indicadores de movilidad social súper interesantes y lo conversábamos también hace un rato. En el caso nuestro, lo vemos en la población que tenemos en Zona Franca, son más de 5.000 personas, 65% por debajo de 28 años, o sea, es empleo joven que tiene la posibilidad de seguir creciendo y seguir creciendo dentro de la industria en temas más elaborados. Por ejemplo, un chico que arranca en un BPO, se forma en tecnología, pasa al tema de desarrollo, inclusive puede ser el emprendedor del mañana que termina atrayendo también a las empresas extranjeras. Entonces, siento yo que son relaciones de confianza, relaciones de pertinencia que al final lo que logran es generar bienestar en las regiones y crecimiento económico. Y que no nos veamos como una isla, al final son temas de colaboración. Siempre en conjunto es más fácil. De acuerdo. So, Karim, you have experience in the Emirates. Tú tienes experiencia, estás conociendo Latinoamérica. ¿Cuáles son esas diferencias claves que has encontrado acá en Latinoamérica? Tú has dicho que Colombia es el mejor lugar referente a las zonas de libre comercio, pero ¿cuál es la clave, por ejemplo, en las Esmeraldas? Bueno, yo pienso que el punto que hemos tocado es como una extensión de lo que dije anteriormente. Si tú miras a las Esmeraldas, por ejemplo, y algunas de las regiones donde se consideran como las mejores en clase, para relacionar o desarrollar ese componente de las Esmeraldas. Tenemos centros para energía, tenemos una especialización para esto, para lo otro. La diferencia realmente es la facilidad y la rapidez para tomar decisiones, las relaciones con el cliente y la zona de libre comercio es más como un cliente o socio en la zona de libre comercio y es como dinamizar la manera como funciona la zona de libre comercio, por ejemplo la DMC con los clientes, ofreciéndole las posibilidades. Obviamente el componente de los expertos también es clave para desarrollar desde el inicio. Ahí yo veo esa diferencia y yo veo el potencial allí para que las zonas de libre comercio en Latinoamérica quieren hacer eso, y pienso que en Latinoamérica, en Colombia, la dirección y la integridad de las zonas de libre comercio tienen la capacidad o son atractivas para ser los mejores socios. Tú vienes, por ejemplo, a Colombia, tú eres un emprendedor que inicia y tú te das cuenta que hay alguien que puede confiar en ti y te ofrece la posibilidad desde el inicio. Estoy aquí, llegué aquí, no porque yo venga de otro país, pero es porque tengo las posibilidades en ese mercado. Andrea, lo hemos hablado, con Andrea lo hemos hablado, centros de datos, pero al final del día eso es lo que pueden estar buscando nuestros socios nacionales, esos mecanismos que son diferencias claves en lo que está empezando a ocurrir aquí y lo que está ya ocurriendo aquí. Y cuando la gente mira, hay especializaciones en áreas y eso es interesante en la relación. Y la gente escucha a Colombia cuando hablamos de estas especializaciones. Y en ese ejercicio de encontrar, porque pues claramente el tema de hub de un data center implica mucho lo que usted estaba diciendo, pero ¿de qué manera esa alianza público-privada se puede materializar? Es un tema de eliminar trámites, es un tema de establecer claramente esas capacidades de, por ejemplo, agilidad en las aprobaciones. O sea, ¿cuál sería una combinación de temas que uno puede, eso es realmente un hub moderno que se pueda desarrollar en data centers en una zona franca? Realmente data center de todas formas es una industria relativamente sencilla, lo que pasa es que es muy intensa en capital. Pero lo que nosotros necesitamos es energía, o mucha energía, mano de obra calificada, siempre tiene un nivel de calificación un poco más alto de la media. Y en la medida en que ponemos eso en unas condiciones como las que nos ofrece una zona franca, necesariamente deberíamos poder convertirnos en ese hub. Entonces, voy al primer elemento, energía.
En Colombia hay disponibilidad de energía. Nos falta un poco más de capilaridad en la red de distribución y mejor calidad en algunas conexiones en algunas regiones. Nosotros como sector privado tenemos que entender que parte de esa inversión la tenemos que hacer nosotros. No podemos cargarle a los entes públicos o a las empresas de distribución la responsabilidad de hacerlo por nosotros. Y eso no pasa solo en Colombia, pasa en todos los países de América Latina. Yo he tenido que desarrollar proyectos hasta de 16 kilómetros de la red de transmisión para poder llevar energía a mi data center. Porque es la misma empresa que lleva a los barrios y el impacto social es muy distinto. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo, mano de obra, creo que Colombia está en una posición mejor que sus competidores, que son los países vecinos, pero todavía nos podemos especializar más y capitalizar, realmente llevar una oferta al mercado mucho más clara y contundente, que podemos ser la mejor opción. Entonces, yo creo que la materialización como tal, tenemos muchos de los elementos, nos está faltando un poco concretarlo y llevarlo dentro de nuestras ofertas. Estamos yendo muy individualmente dentro de las ofertas y eso deberíamos hacerlo de forma diferente. No sé si fui claro, Santiago, pero es como yo lo veo. Es que realmente el negocio nuestro es un habilitador de innovación. ¿Qué otro país puede decir, yo le digo a mis clientes, traiga su infraestructura de cómputo? Es que no la tienes que nacionalizar, la puedes renovar cada 3 años y prestarle servicio a todos los países vecinos, sin cobrarles un impuesto al valor agregado, porque no estás prestando servicios en Colombia. Ningún otro país lo tiene. En energía tenemos unos retos diferentes, a ratos escasea por ser tanto de fuentes renovables, pero tenemos capacidad. Tenemos energía limpia, nuestra matriz habla de cerca del 80% en renovables. ¿Y qué es lo que tiene México que se están instalando en México? Cercanía al mercado americano. Okay. Porque allá sí que tenemos energía de fuentes fósiles. Es el país de América Latina que menos renovables tiene. Está empezando a desarrollar más renovables. El que más tiene es Brasil. Brasil además de toda la energía hídrica, tiene los campos eólicos más grandes. Pero México es que es un mercado natural que puede atender el mercado del norte, básicamente. Y también llevaba muchos años represados por concentración del mercado de energía. Andrea, parte del tema es cómo llegan esos estudiantes a Campusland y a Zona Franca. El tema de formación desde los colegios, cómo lo están manejando, porque una cosa es hacer el upskilling o el reskilling, que puede ser, pero el tema de la formación de los colegios lo están abordando, porque eso es obviamente de donde viene esa formación originalmente. Llegan en cero. Los que llegan a Campusland, la mayoría llegan en cero. Muy pocos, ¿por qué? Porque tenemos unos retos todavía, unas brechas por cerrar en materia de educación. Así como las universidades no responden a lo que las empresas necesitan, los colegios tampoco tienen las herramientas para que un muchacho se forme en temas de habilidades digitales. Entonces, dentro de lo que se está trabajando en este momento en Campusland es llevarlos a esa formación de cero. O sea, son chicos que en un colegio comparten 5 el mismo computador y ven 1 hora de informática a la semana. Entonces, se hace un filtro inicial, mirar que tengan las habilidades, se empiezan a formar de cero y lo que te decía, en 10 meses ya están terminando su formación para entrar en un tema de empleabilidad. Pero no solamente formarlos en habilidades, también tienen que aprender habilidades del ser, cómo presentar una entrevista de trabajo, por ejemplo, Santiago. Entonces, ellos pasan su primer filtro de empleabilidad y los que no consiguen trabajo en la primera ronda hay que llevarlos a punto. Entonces, es como ese rol del privado en la construcción del ciudadano del mañana y en el cambio de esa mentalidad. Lo que decía también Carlos, no podemos quedarnos como privados esperando a que el público nos solucione la vida porque nos vamos a quedar sentados. Entonces es tomar esa acción y dar un paso adelante. Al final lo que tenemos hoy en Zona Franca Santander es un hub que va creciendo en torno a la formación, porque alrededor de ese espacio se van instalando las empresas de tecnología que requieren ese talento a la medida. De ejemplos, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Quiénes están instalando allá? De todas las empresas que están instaladas en la zona, la mayoría ya tienen contratados chicos de Campusland. Tenemos una empresa muy innovadora que se llama Better Media, por ejemplo, hacen temas de contenido digital. Y estamos conversando también con otras que se están instalando que próximamente les vamos a contar. Y pues Campus también, de hecho ellos mismos son un usuario industrial de servicios
que ofrece los servicios de formación, pero también de software as a service, proveyendo soluciones para las empresas. Inclusive se da una experiencia muy chévere con ellos, que es esos retos de innovación abierta que salen de otras empresas o que salen de las mismas universidades y los chicos buscan darles esa solución. Se han hecho hackathons, bueno, en cantidad de espacios donde ellos pueden empezar a construir frente a lo que va a ser su rol en el mercado laboral como tal. Perfecto. So, Karim, one issue that we haven't addressed is Karim, un problema que no hemos hablado es la sostenibilidad. ¿Tú cómo puedes relacionar esta parte digital? ¿Tú cómo puedes conectar la innovación con la sostenibilidad desde el punto de vista de las zonas de libre comercio? Primero que todo, el punto que mencionaste acerca de cómo encajan las zonas de libre comercio y lo que hace el sector público y lo que hace el sector privado. Yo les digo, todo esto apoyado por el sector privado y pienso que por eso hay rapidez, porque no sería lo mismo con el sector público. Pero también hablamos de la sostenibilidad. Si, por ejemplo, tienes una política en todo el país de reciclaje, si tienes una política de eficiencia energética a nivel nacional, las personas que van a implementar esto, los primeros son las zonas de libre comercio, especialmente si es algo que es una política del gobierno. Inmediatamente nosotros en las zonas de libre comercio, ustedes la van a implementar y esa es la razón por la cual ustedes van a ver zonas económicas especiales, porque nosotros siempre somos más sostenibles y la manera como haces eso, tenemos infraestructura más grande para transmitir mejor la energía renovable, por ejemplo, la energía verde, para garantizar que nos alejemos de fuentes de fósiles, por ejemplo, y estamos trabajando en eso. Entonces, ese tipo de mecanismos. El otro mecanismo es, ustedes encuentran a los expertos en las compañías. Si vamos a una política de cero basura, vamos a buscar los mecanismos, cómo voy a llevar a mi zona económica especial o de libre comercio a cero carbón, por ejemplo. Lleva mucha información, lleva muchos reportes, mucha capacitación, pero el reto principal es cómo implementarlo, cómo inicias el proceso, quién va a ser el responsable de ese proceso, quién va a ser el responsable de ese cambio de mentalidad para poder iniciar cualquier iniciativa en la zona de libre comercio y cómo le hace seguimiento al proceso. En mi punto de vista, tú tomas lo que hacen, por ejemplo, las empresas pequeñas, es como ejemplo, cómo empiezan a construir, por ejemplo, cómo ellos buscamos la manera, por ejemplo, cómo mejor voy a manejar mis desperdicios. La meta a largo plazo, vamos a tener cero emisión de carbón, cero emisión de contaminación, pero eso va a ser, digamos, un componente que va a impulsar todo ese tipo de iniciativas y eso es como una manera como nosotros podemos, por ejemplo, mirar la sostenibilidad como un factor clave en la zona de libre comercio. Este ejemplo de cómo implementamos, por ejemplo, la energía renovable en una zona de libre comercio y cómo construimos sobre eso. Usted habló de energía, habló de claramente el tema de lo que puede ser la evolución, pero ¿qué está pasando en términos de conectividad para que usted necesita el cable de internet, necesita tener obviamente el acceso? ¿Cómo ve eso? Colombia ha sido siempre un país típicamente bien interconectado. Tenemos, yo creería que entre 7 y 10 cables submarinos en el Atlántico y por lo menos uno en el Pacífico. Y eso es mejor interconectado que todos los vecinos. Yo siempre hago referencia a con quién competimos. Finalmente, el desarrollo de zonas francas, el desarrollo de data centers adentro de las zonas francas, fácilmente lleva la inversión a que la conectividad esté ahí. El volumen de información que procesas necesariamente lleva a esa conectividad. En otros países hemos tenido que estar en zonas un poco más apartadas y me refiero a Querétaro. Los operadores de telecomunicaciones llegan. Saben que el nivel de intercambio de información es tan alto que van a llegar. Colombia no tendríamos ni siquiera esa situación, por lo menos no en las principales regiones del país. Hoy tenemos los operadores llegando a todos los principales parques del país.
Perfecto. Andrea, claramente sobre esto es replicable. ¿Cómo podría uno hacer que esta formación de talento Campusland llegue a otras partes? Sí, claro que sí, es replicable, Santiago. De hecho, ya Campusland está en otras ciudades. Ellos tienen su modelo dentro de Zona Franca, pero también lo tienen fuera de Zona Franca, porque digamos que el tema de servicios no es exclusivo. Sí es un plus estar en una Zona Franca, pero también perfectamente puede estar afuera. Están en Bogotá, están desarrollando un modelo muy interesante en Tibú Norte de Santander, que es zona de conflicto, una zona bastante vulnerable. Allá tienen un piloto con Uniminuto, en el que Uniminuto pone las instalaciones y Campusland desde Zona Franca Santander imparte la formación de manera remota a los chicos. Son 35 muchachos que se gradúan en los próximos meses. Entonces es un proyecto que es fácilmente replicable. Están abriendo Guatemala, están abriendo creo que Monterrey. Abriendo y también ya están atendiendo mercados afuera. Sí, ellos están atendiendo mercados afuera. Entonces es un modelo que es fácilmente replicable, con buenos resultados y obviamente que requiere la voluntad también de quien promueve el ecosistema. Y regresando un poquito a lo que Karim estaba concluyendo hace un momento, ¿por qué los modelos de zonas francas son tan exitosos en programas como el de parques ecoindustriales? Porque son un ecosistema y ese ecosistema es liderado por un usuario operador, que es el rol que tenemos nosotros dentro de las zonas francas de ser ese promotor, que es quien termina generando esa colaboración entre las empresas de identificar cómo se pueden complementar y generar sostenibilidad ambiental, pero también economía de escala en materia de infraestructura. Entonces, podemos tener como todo ese entorno adecuado para obviamente la instalación. ¿Y cuáles son posiblemente las barreras? Uno piensa ahorita con el régimen de zonas francas, el tema de la operación del 50%, pero en esto de desarrollo de talento, porque uno puede solamente estar hasta el 50% en la operación frente a lo que puede ser otros, ¿cuáles otras barreras deberíamos superar para eso? El tema de la presencialidad siempre en servicios va a ser una barrera, sin embargo hay muchas compañías que todavía la requieren y hoy en día creo que ya en este momento el hecho de trabajar en sitios está volviendo a retomar, entonces hay compañías para las que esa no es la barrera más importante es la falta de facilitación en este momento y el cambio de las políticas en los temas normativos. Entonces, si tú como empresa te instalas y tienes unas reglas hoy y con esas reglas montas tu proyecto a 10, a 15, a 20, a 30 años, pues tú ya sabes que con eso estás jugando. Pero si cada año tienes esa incertidumbre, creo yo que esa es la talanquera más grande. Los incentivos son importantes, pero no siempre son el factor decisorio para que una empresa se instale. A veces la infraestructura y la propuesta de valor es más relevante. Y ese caso lo tenemos nosotros, empresas que llegan y me dicen, yo quiero estar allá, pero, no, o sea, pero siento que el régimen es demasiado denso. Entonces la tarea nuestra es mostrarles que sí es viable, que puede ser flexible, que podemos acompañarlos y eso hace parte de lo que ofrecemos como diferencial también en nuestro caso. Perfect. Karim, backstage you were talking about standards and data harmonization. Hace un rato estabas hablando de los estándares. Cuando hablas de estándares, ¿qué tiene que ver los estándares refiriéndote a la innovación? Sí, como marcos legales y normas y eso. Yo pienso que la manera como conseguimos la certificación es un concepto interesante. La mitad de los retos es como cuál es el beneficio de una certificación, es para tener una promoción, nos va a dar un reconocimiento internacional o de pronto es más que todo práctico, qué significa, por ejemplo, qué me va a aportar en la empresa, en la parte financiera, y quién lo valida. En la validación de una certificación o de un certificado, la validación, la certificación sirve cuando lo miras, ¿en qué te va a aportar? Y las mejores personas para eso son tus clientes, tus socios, los negocios que necesitan certificación para dar el mejor servicio a los clientes. Por ejemplo, los centros de datos van directamente al cliente. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Este es el nivel donde llegas, por ejemplo, a nivel de mercado, pero también la mecánica en una certificación. Cuando tú no has hablado de eso, pero cuando la mecánica de la compañía que se debe dirigir para lograr esa certificación o el debido proceso para lograr esa certificación es muy importante y no sé cuál es el alcance en las zonas de libre comercio referente a los clientes, pero pienso que la última parte que puedo referirme es alta velocidad en la certificación. Si usted tiene una compañía en particular
que es una empresa innovadora, no sé, que tiene un nivel de eficiencia, así sea un centro de datos pequeño. Tú tienes una empresa que estás administrando, que es así, puede ser del sector privado, pero está cumpliendo con todos los requisitos para una certificación o a escala pequeña, o también en el caso aplicaría para organizaciones internacionales. Pero hablemos de la parte práctica de la certificación que ofrezca un crecimiento y una mejora en el servicio y en el desarrollo de la empresa como tal. Certificaciones para data centers hay cualquier cantidad de requerimientos para hacerlo, pero detrás de eso, ¿de qué manera se puede trabajar también a título gremial? ¿Cómo puede uno ayudar a que eso sea parte de unos estándares que uno, pues los hyperscalers son una aproximación, pero otra cosa es los elementos para que el data center realmente cumpla con las condiciones globales? Yo, donde veo que hay algo que no hemos trabajado y que habría una ventaja importante, es en aproximarse a estas certificaciones a nivel de comunidad, de zona franca o de parque. Y Karim lo decía, para mí, yo me certifico ante mis clientes de Zero Waste, que todos nuestros elementos que disponemos sabemos a dónde van y que pueden tener un segundo uso. Hacer eso para toda la zona franca implica un esfuerzo no mucho mayor de lo que ya estoy haciendo. Y seguramente transmito un mensaje muy diferente si digo, yo estoy en una zona franca que cumple con esta certificación y claramente yo soy parte de esa certificación. Más allá de eso, mis clientes me piden todas y tengo que cumplirlas. Y hay algunas que seguro las podría cumplir más fácilmente o más eficientemente en una aproximación de comunidad. Andrea, sobre eso. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que nosotros como parques o como desarrolladores de parques tenemos que entender muy bien cuál es nuestro rol dentro de la relación que construimos con nuestros clientes. Hace 2 años, nosotros en Santander hicimos un ejercicio de definir cuál era el propósito de la sociedad. Entonces, fue una construcción con todo el equipo y dijimos cuál es nuestra razón de ser. Y encontramos ese propósito que es generar oportunidades para crecer. ¿Cómo quiero crecer? Quiero crecer yo como sociedad, quiero entregar un buen resultado económico, pero también quiero que las empresas que llegan a mi parque crezcan. Y quiero que la gente que pasa por esa zona franca encuentre el mejor lugar para trabajar. Entonces, es una propuesta de valor que no sea solamente de infraestructura robusta, sino de comunidad del parque. Y quiero que la región al final también crezca. Que cada quien que nosotros toquemos con el alcance que tenemos como sociedad, encuentre una oportunidad para escalar. Ese es nuestro propósito. Entonces, creo que sí, el tema de colaboración es importante, el tema de ecosistema es muy importante. Y ese es el éxito de por qué en las zonas francas se instalan tantas pymes, porque al final ellas encuentran dentro de esa infraestructura que nosotros desarrollamos y ponemos a disposición una manera de facilitar los negocios, y por qué también en épocas de coyuntura económica los resultados en las zonas francas siguen siendo positivos. Nosotros en pandemia, por ejemplo, cuando muchos sectores decrecían en zona franca Santander, el empleo crecía y las operaciones seguían creciendo, y lo seguimos viendo año tras año, independiente de la coyuntura. Si bien no crecen en las mismas tasas, por lo menos se mantienen. Entonces, sí es una manera de arrancar desde ese sentido tributario que tenemos y de facilitación del comercio, llevarlo a un plus a través de esa propuesta de valor que como parques desarrollamos y que como ecosistema podemos generar. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles serían los 3 mensajes que tú quieres dejarle a la audiencia frente a este título? Innovación y tecnologías de zonas francas, ¿qué se puede hacer o qué no se debería hacer? Yo soy nerdita, entonces sí saca un resumen. Yo saqué mis 3 ideas. Entonces, la primera, que las zonas francas no solamente instalamos empresas, formamos talento y hacia allá nos debemos enfocar, en el sector para el que seamos buenos, el que sea nuestro potencial. Segundo, que la innovación se crea y se transforma más fácil en comunidad. Podemos ser unas comunidades en las cuales se generen nuevas ideas, las probemos y las saquemos al público a disposición del resto de las regiones. Y que una zona franca con propósito trasciende del espacio físico y crea un ecosistema donde puede converger el talento, donde converge la inversión y el impacto social. Perfecto. So Karim, now that you know Spanish, you want me to repeat the question? Karim,
yo entendí la traducción de lo que ella dijo. 3 mensajes claves para el público. La capacidad para operar la relación con los clientes en las zonas de libre comercio, la relación con estos socios en las zonas de libre comercio, con las empresas que llegan a las zonas de libre comercio, eso es clave. Yo pienso que la habilidad de abarcar mercados regionales, eso sería importante e interesante, impacta las relaciones y todo está relacionado en un impacto positivo, dando oportunidades para la colaboración desde el inicio. Y yo pienso que una de las cosas para que todos aquí lo consideren es construir la armonización. Eso es muy importante. Si tú tienes colaboración con cualquier otro socio, los principios, la transparencia en la información que se comparte. La pregunta es, ¿cuál es la medida en la que podemos compartir hasta cierto punto para medir el progreso o lo que impacta la colaboración en el progreso? De pronto es un mensaje que les dejo aquí. Para hacer una reflexión final, pero claramente pues una especie de agenda en la que usted considera que podríamos llevarle a todos el mensaje de qué en tecnología e innovación se puede hacer desde zonas francas. La forma como lo veo, lo que hemos hablado y lo que he oído el día de hoy es el régimen franco ya es una gran herramienta. Hay que entenderlo en el contexto de cada industria y en la industria de tecnología, de servicios y de exportación de servicios tiene una aplicabilidad gigante y una ventaja competitiva contra nuestros vecinos. ¿Qué necesitamos y por qué hoy no necesariamente estamos atrayendo toda la inversión que podríamos atraer? Yo creo que nos está faltando un poco de transmitir un sentido mayor de estabilidad. Hay veces nos vamos mucho a interpretaciones y igual tuvimos una revisión del régimen solamente hace un par de años, pero el impacto no fue tan grande. O sea, realmente, por más que sea una revisión, es unas reglas de juego que podemos considerar relativamente estables. Y si sumamos a ese posible mensaje de estabilidad en este entorno tan complicado que tenemos político, no local sino global, por supuesto también local, una aproximación más colectiva de nosotros como usuarios o como especialistas, seguramente vamos a ser capaces de atraer la inversión que despliegue la infraestructura y que soporte el desarrollo de la innovación y de la exportación de servicios. Perfecto. Bueno, creo que el ejercicio nos permitió encontrar varios mensajes, cómo insertarnos en las cadenas globales de valor, claramente estas oportunidades frente a Emiratos y lo que puede ser otros destinos, un ejemplo concreto en términos de lo que ya se está haciendo en talento y eso es el pipeline y la posibilidad de escalabilidad de las operaciones. Y en Data Centers yo me lo anticipo, creamos un comité de Data Centers ya en la Andy, bienvenido para que nos acompañe, aquí hay varios de los que se nos están acompañando en eso para crear una agenda que sea regional, una agenda que sea además con esas fortalezas de ciudades y territorios inteligentes, porque permita ser parte del ecosistema. Y pues queríamos tratar de compartirles a ustedes cómo ya hay cosas concretas, hay un apetito, hay unas oportunidades muy claras, y detrás de eso los servicios basados en conocimiento van a generar unos ecosistemas mucho más robustos. Hay unas oportunidades muy grandes que estamos viendo en nube, hay unos mensajes muy fuertes en términos de lo que puede ser las realidades de comercio electrónico, lo que está obviamente sucediendo en términos de inteligencia artificial, y no lo mencionamos en detalle, pero hay también un gran incentivo que es el alcance con ciberseguridad que se puede desarrollar en términos de lo que es el país. Entonces, con esto finalizar, nos sobró, pensé que íbamos a tener más de tiempo, pero logramos recuperarlo. Entonces, muchas gracias a ustedes y a los panelistas, que estén muy bien. Thank you. Muchísimas gracias por esta moderación, por supuesto también a los participantes del panel. Agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos hoy, a ustedes por estar con nosotros durante toda esta jornada. Queremos invitarlos a continuación a disfrutar de una copa de vino en la zona comercial, patrocinada por ISS.
Empresa estadounidense con presencia en más de 58 países, con más de 27 años de experiencia en la industria de la videointeligencia. Industria que revoluciona la gestión y seguridad en puertos y zonas francas, y lo que hace es optimizar y automatizar los procesos para un control más eficiente. Disfruten la copa de vino y mañana los esperamos a las 8:30 en punto para arrancar, como habitualmente lo hacemos, puntual con nuestra agenda. Que tengan todos feliz noche.